El mundo nos ha dado varias señales. Ya nadie necesita ser dueño de su auto para recorrer la ciudad. Ahora compramos todo para nuestro hogar sin salir de casa. Hoy en día, ser una compañía sustentable ya no es una novedad. La humanidad dejó de pensar en la Luna y también se propuso llegar a Marte. Vimos a diferentes mujeres liderar empresas, comunidades y naciones. Y pasamos de ser un país que exporta cobre a uno que también exporta talento. La señal es clara, nada está escrito. Diario Financiero, las señales hay que leerlas. Muy bienvenidos a todos a nuestro DF Live de hoy, que es parte de un ciclo de debates económicos que iremos realizando durante el año y que ya empezamos hace unos meses, que busca contribuir a la discusión de las políticas públicas y principalmente al voto informado. El de hoy será sobre las propuestas previsionales y mañana a la misma hora abordaremos el tema tributario. Ambos temas tienen la doble calidad de ser altamente coyunturales y a la vez estructurales. De ahí que el desafío de hoy es alto para nuestros moderadores como para los destacados panelistas. Queremos agradecer a todos los comandos de los candidatos presidenciales por su presencia y compromiso con esta instancia informativa y por supuesto al equipo de DF Live y al equipo periodístico porque lo han hecho posible. Hoy nos convoca, como les mencionaba, el desafío previsional, que en lo inmediato nos va a llevar a tomar posiciones frente a un cuarto retiro y a la larga supone definir cómo mejorar el actual sistema de pensiones para cubrir con las expectativas de una población que envejece. Además, esto se complica porque tenemos un proyecto en el Congreso que estos últimos días se ha revitalizado. De todo eso y mucho más hablaremos. La modalidad hoy será la siguiente. Vamos a tener dos rondas de preguntas. La primera, liderada por Nicolás Cáceres. Bienvenido, Nicolás. Ahora lo van a ver junto a mí en pantalla, que es el editor de finanzas. Y luego por Daniel Vizcarra, un segundo bloque de preguntas. Daniel, como muchos de los panelistas lo conocen, es nuestro periodista a cargo de los temas de pensiones dentro del equipo de finanzas. Cada uno de ellos conducirán una ronda de preguntas para después pasar a un tercer bloque, donde cada representante tendrá la oportunidad de preguntarle a un especialista de otra de las campañas. Será un momento interesante ver cómo ahí se diferencian por propuestas. Finalmente tendremos un cierre donde cada uno de los representantes de las candidaturas podrá, ya sea plantear una visión sucinta de lo que quiere para el sistema de pensiones su candidato o a la vez responder quizá algún tema que haya quedado pendiente durante el debate. Muy bienvenidos a todos. Ahora voy a presentarles a las personas que nos van a acompañar representando las diferentes candidaturas. Primero, bienvenido a Guillermo Lefort, es asesor de Sebastián Sichel. Guillermo es ingeniero comercial y magíster en economía en la Universidad de Chile y doctor en economía en la Universidad de California de Los Ángeles. Es socio de la consultora Lefort Economía y profesor titular de la FED en la Universidad de Chile. Fue integrante del comité técnico para las inversiones de los fondos de pensiones. Muy bienvenido, Guillermo, a nuestro panel hoy. Lo acompaña también Claudia Sangüesa, asesora de Gabriel Boric. Claudia es economista en la Universidad de Chile, máster y doctor en economía por la Universidad de Cambridge y hoy es directora del Centro en Economía y Política Social de la Universidad Mayor e investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión que conocemos como el COES. Fue presidenta del Consejo Consultivo Previsional y estuvo a cargo del programa económico de la candidatura de presidencial de Beatriz Sánchez en 2017. Hoy representa aquí a Gabriel Boric. Además, se nos suma en este panel Andreas Utos. Muy bienvenido, Andreas, en representación de la candidata Paula Narváez. Andrés es ingeniero comercial en la Universidad de Chile, máster y doctor en economía por la Universidad de California en Berkeley. Ha sido asesor regional en la OIT y en la CEPAL, donde estuvo a cargo de la División de Desarrollo Social. Es académico en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y es integrante del Consejo Consultivo Previsional. Ha sido parte de dos de estas comisiones que se han creado en el país, la llamada Comisión Marcel en 2006 y la llamada Comisión Bravo en 2014, que buscaban hacer reformas al sistema. Muy bienvenido, Andrés. Ahora quiero presentar a Roberto Álvarez, que es asesor de Carlos Maldonado. Roberto es ingeniero comercial y magíster en economía en la Universidad de Chile y doctor en administración en la Universidad de California. Además, es director de la Escuela de Economía y Administración y profesor titular del Departamento de Economía en la Universidad de Chile.
Ahora les presento a Eugenio Camus. Bienvenido, Eugenio. Eugenio es asesor de José Antonio Kast, viene en representación de su candidatura. Eugenio es ingeniero comercial en la Universidad Católica y MBA en el Wharton School. Ha sido director de empresas y un dato que es interesante para lo que nos convoca hoy, fue jefe del área de estudio y financiera de la Superintendencia de AFP entre 1981 y 1985. Además de ser profesor en diferentes universidades en el pasado, fue coautor del libro AFP, las tres letras que revolucionaron América. Y quiero presentarles además a Macarena Lobo. Muy bienvenida, Macarena, representando a Yasna Proboste. Macarena es abogada de la Universidad de Chile y doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido asesora legislativa en el Congreso, en los Ministerios de Trabajo, Hacienda y en la Dirección de Presupuestos. Llegó al cargo de subsecretaria de Hacienda en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. También fue secretaria ejecutiva del programa Asesoría Legislativa Plan y hoy se desempeña como integrante del Consejo Consultivo Previsional y es académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Como ustedes ven, después de este extensivo currículum, todos nuestros representantes hoy tienen vasta experiencia en las políticas públicas previsionales. Los dejo entonces con la primera ronda de preguntas a cargo de Nicolás. Muchas gracias, Marilí. Un saludo a todos los asesores que nos acompañan en este debate. Sin duda, el tema de las pensiones y el sistema de seguridad social es un tema que a todos los chilenos nos preocupa y nos convoca. Así que vamos al debate en sí mismo. Vamos con la ronda de preguntas, las iniciales. Quisiera preguntarle a Claudia Sangüesa, la asesora del candidato Gabriel Boric, lo siguiente. Ayer el candidato cambió su postura inicial sobre el cuarto retiro, señalando que estos tienen que parar, por un lado, y también dijo que de aprobarse un cuarto retiro, debería entrar en el cálculo del impuesto global complementario. Esto fue interpretado por distintos sectores políticos como una vuelta de carnero. ¿Por qué cambió su postura o matizó su postura desde el último debate que tuvo con Daniel Jadwe? Bueno, primero buenos días y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en representación de Gabriel Boric. A ver, yo tengo una visión un poquito distinta de esto de la vuelta de carnero. Yo creo que él no ha cambiado de posición, siempre ha sido la posición nuestra en general, ¿cierto?, de una preocupación por el estado económico de las personas, de las familias en esta crisis que estamos viviendo en la pandemia, digamos. Y de hecho, creo que la puerta de los retiros se abrió porque en el primer año, ¿cierto?, en el momento de la emergencia, no se hicieron los gastos y las políticas, las medidas fiscales específicas necesarias para poder, por una parte, cubrir las necesidades de los hogares y segundo, disminuir la incertidumbre. Entonces, siempre ha sido esa la aproximación, no abandonar en el fondo a los hogares en medio de esta crisis sanitaria. Ahora, este no es el mejor instrumento para hacer eso porque tiene el costo asociado de afectar los ahorros previsionales y eso por lo tanto va a causar necesariamente un problema con las pensiones, independiente de que tengamos una reforma, que estemos pensando en una reforma para aumentar las pensiones. Esa reforma está pensada en aumentar las pensiones considerando estos ahorros previsionales. Si disminuyen, van a aumentar igual las pensiones con la reforma, pero van a aumentar un poco menos. Entonces, básicamente, por ese mismo motivo, este no es el mejor instrumento, ¿sí? Y nunca lo ha sido, en el fondo. Pero tampoco se puede omitir el hecho de que hay muchos hogares hoy día con necesidades específicas, con necesidades grandes, y tenemos un sistema de política social que realmente no disminuye la incertidumbre de los hogares porque no tiene un enfoque de seguridad social. El seguro de desempleo tiene condiciones de acceso, por ejemplo, importantes, ¿cierto? A pesar de que el IFE ha sido mejorado de manera en la cobertura, ¿cierto? Y ahora hay además un IFE laboral, tampoco
cumple con algunas de las características de un sistema de seguridad social, porque no tiene una tasa de reemplazo básicamente para los trabajadores formales, sino que es un subsidio único. Entonces, por ahí creemos que tienen que haber cambios más estructurales respecto al sistema de seguridad social. Perfecto. Eso. Muchas gracias, Claudia, por tu respuesta. Pasemos a la siguiente pregunta con Eugenio Camos, asesor de José Antonio Kast. Poco se sabe, o al menos yo particularmente no sé, cuál es la propuesta en materia de pensiones de su candidato y qué es lo que harían en los primeros 100 días de gobierno si José Antonio Kast llegara a la moneda en materia previsional. Perdón, me había quedado con el mute prendido. Sí, no hay problema, es parte de lo que ocurre. Sí, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que en Ideas Republicanas hemos trabajado más de 1 año y medio en formar y en construir una política respecto al sistema previsional. Nosotros creemos que lamentablemente en mucho tiempo no se han hecho reformas adecuadas y eso ha generado parte de los problemas que hoy día tiene el sistema. Y nosotros hemos elaborado un plan de propuestas que involucran aproximadamente más de 20 propuestas diferentes en 6 ámbitos distintos. Uno de ellos es cómo mejorar las pensiones en la forma más rápida posible, porque entendemos que es una dificultad que hoy día existe, y para eso nosotros proponemos reemplazar todo el pilar solidario existente por una pensión básica universal, y esto financiado con recursos generales y no con impuesto al trabajo. Perfecto. Esto permitiría, disculpe, déjame terminar, esto permitiría evitar el aumentar las cotizaciones del 6% que se ha propuesto, y que es muy importante porque nosotros consideramos que el problema principal que tiene el sistema y una de las causas fundamentales de las bajas pensiones es los pocos años que la gente cotiza para el sistema. Más del 90% de los pensionados actuales ha cotizado menos de 30 años, y ningún sistema en el mundo es capaz de sustentar buenas pensiones con pocos años de cotizaciones. Por lo tanto, nosotros creemos que no se debe incrementar o se debe evitar incrementar el costo del sistema lo más posible para evitar efectos en el empleo, que es el principal problema que afecta el sistema previsional. Bueno, hay muchas otras la propuesta de ustedes, por ejemplo, diferentes, sí. No, disculpa, ¿la propuesta de ustedes incluye aumentar la edad de jubilación, por ejemplo, en los hombres y mujeres? No directamente, pero sí a través de incentivos. Nosotros creemos que hay que incentivar que la gente ojalá pueda permanecer en el mercado del trabajo y haciendo sus cotizaciones. Eso tiene un efecto importantísimo en las pensiones futuras. Perfecto. Muchas gracias, Eugenio. Ahora quisiera preguntarle a Roberto Álvarez, asesor de Carlos Maldonado, que ya nos ha acompañado en otros live acá en Diario Financiero, para la gente que se está conectando a esta hora de la mañana. Roberto, voy a poner una posición un medio incómoda, porque el domingo su candidato le quitó un poco el piso en el debate presidencial que se televisó respecto al cuarto retiro de los fondos. Finalmente, ¿cuál es la posición que tiene la candidatura de Carlos Maldonado en este tema? Bueno, es la posición que él dejó
muy, cierto, claramente establecida. Él está de acuerdo con el cuarto retiro, dadas las circunstancias por las cuales está atravesando el país, y eso es lo que él considera lo más adecuado. Obviamente, como todo en la vida, uno puede estar más cercano a ciertas posiciones que en otras, y en esa tal vez hay una diferencia, pero obviamente el candidato es él. Yo no soy el candidato a la presidencia de la República, así que sí. Yo soy un asesor y le daré mi opinión cuando es que corresponda, pero el que decide finalmente es él. Vamos a lo técnico. Él planteó ese domingo que había sistemas, no me acuerdo si era el de Canadá, que tenían mejores rentabilidades que el sistema previsional chileno, estamos hablando del sistema multifondo, y dando ejemplo que tenían rentabilidades de un 7% y que en la propuesta del candidato radical podrían tener mejores rentabilidades en nuestro sistema. ¿Cómo lo haría un eventual gobierno de Carlos Maldonado para tener mejor rentabilidad en nuestro sistema de pensiones? Bueno, la propuesta del cierto, como programa es la creación de un organismo técnico que de verdad se preocupe de generar los incentivos para que esas rentabilidades se materialicen, digamos. Es una situación bastante distinta de la que tenemos ahora, y en el programa está, cierto, mencionado respecto de esta posición bastante asimétrica que tenemos los cotizantes respecto de los fondos de pensiones, digamos. Es bien difícil exigir, no tenemos participación, y ese organismo, digamos, técnico sería el encargado de, cierto, fiscalizar y de generar licitaciones para que se genere un ambiente más competitivo que de verdad cumpla con el objetivo. Al final del día, el objetivo final es que tengamos mejores pensiones, y para eso mayor rentabilidad y menos comisiones van en la dirección, digamos, es parte de la propuesta que se ha hecho. Claro, mi pregunta iba, ¿cómo se garantiza esa rentabilidad más alta que el promedio que ha tenido la industria? Porque digamos que en el largo plazo la industria sí ha generado rentabilidad, independiente que las pensiones son bajas, digamos. Mi pregunta iba a eso, ¿cómo generar mayores rentabilidades? ¿Solo con este organismo técnico o abrirían la cancha a otros actores no AFP para que administren los fondos de pensiones? Bueno, tiene que ser un sistema nuevo en el que todos los elementos apunten en esa dirección. Tiene que ver con poner incentivos para que eso ocurra, tiene que ver con las licitaciones que se hagan respecto de los paquetes de cotizantes, que también avanzan en esa dirección, tiene que ver con abrir la cancha, como tú mencionabas, hacia otros actores. Ahí es un elemento importante para meterle más competencia, para meterle más incentivos, para que los administradores de fondos efectivamente puedan generar una rentabilidad mayor, como es la evidencia en otros países que mencionó el candidato en su intervención. Muchas gracias, Roberto. Bueno, saludar a la gente que se está incorporando a nuestro live de Diario Financiero, saludar a todos los asesores presidenciales que nos acompañan esta mañana. El tema previsional estamos tocando hoy día, mañana será el tema tributario, también muy importante. Ahora quisiera preguntarle a don András Uthoff, asesor de Paula Narváez. Usted tiene mucha experiencia en el tema previsional, el currículum ya lo dio Marily Liuders. El domingo su candidata marcó diferencias relevantes en otras materias con los candidatos de la unidad constituyente, para que vamos a profundizar en eso. Pero no se manifestó o no marcó distancia en materia previsional. Me gustaría que esta es la oportunidad para que usted pudiera contarnos cuáles van a ser las distancias o las diferencias que podría marcar con sus pares de unidad constituyente, por ejemplo, la candidata Paula Narváez. Bueno, gracias por la invitación. Mira, yo creo que lo más relevante es que lo que nosotros proponemos es reconocer que una reforma no es redescubrir algo nuevo, sino que hay que hacer un tránsito desde lo que hay hacia lo que uno quiere llegar, y obviamente que eso donde uno quiera llegar provea mayores pensiones. Hay un punto donde ha habido bastante consenso, y sobre todo por las intervenciones que he escuchado antes, que es uno de cómo transformar el pilar solidario desde sus dos prestaciones de pensión básica solidaria y aporte previsional solidario en una sola prestación, que sería una pensión básica universal garantizada. Eso no nos distingue mucho de los otros, pero sí lo que nos distinguiría seguramente es cuál es el nivel y la cobertura a la cual eso quiere dar.
Por cierto, no corresponde en este momento dar cifras exactas porque la coyuntura está muy difícil como para decir cuál va a ser la holgura fiscal como para financiar una cosa de esa naturaleza. Pero va a haber un debate amplio, una suerte de acuerdo social para discutir cuál es el nivel de suficiencia al cual se otorgaría una pensión básica universal y cuál es su cobertura en materia de género. Nosotros proponemos en el programa llegar al 90% de las familias más pobres y con una pensión en torno al 225.000 pesos. Y eso tiene un costo fiscal que me imagino que lo discutiremos más adelante, y eso es lo que nos va a limitar en qué momento o con qué gradualidad se hace eso. Pero lo segundo más relevante, yo creo, de la propuesta de mi candidata Paula Narváez, es lo que se llama la separación de funciones para la administración del 10%. Esto, en cierto modo, elimina a las AFP de la forma que operan hasta ahora. La separación de funciones, ¿qué significa? Que hoy día las AFP recaudan, administran cuentas, gestionan financieramente y también pagan pensiones, ¿ya? Y en consecuencia, lo que la propuesta hace es trasladar esas tres funciones, que no es la gestión financiera propiamente tal, hacia un ente público, con el fin de acercarnos a posiciones, como ya se discutió también en la pregunta anterior, que existen en Canadá, que existen en Suecia, donde se aprovechan economías de escala y se puede licitar las inversiones o los recursos hacia inversiones que tienen criterios más de largo plazo y que garantizan rentabilidades mayores. Entonces, yo te diría que en lo esencial, esas son las dos cosas que nos distinguen en lo fundamental, digamos, que es cómo vamos a diseñar el pilar solidario y qué vamos a hacer con el aporte del 10% para cambiar el rol que juegan las AFP. Van a poder ser gestoras financieras, pero no cumplir los roles que hasta hoy día han cumplido. Eso es en lo esencial, y lo otro es que creemos que el país necesita, y sobre todo después de lo que está ocurriendo con la pandemia, hacer un muy buen diagnóstico, hacer un muy buen diálogo social para realmente ver cuáles son las necesidades que tiene el sistema y cuáles son las mejores que se pueden implementar. Nosotros pensamos que estas dos que estoy resaltando, que nos distinguen de las demás, la primera no tanto porque todos se han unido un poco a esa propuesta de la pensión básica universal garantizada, pero las otras sí nos van a distinguir en forma esencial de lo que hacen las otras candidaturas. Perfecto, András. Saludar también a la asesora de la candidata de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste. Macarena Lobo nos acompaña esta mañana, un gusto saludarla. Quisiera preguntarle, Macarena, el domingo su candidata en el debate presidencial televisado, al ser consultada por la votación del cuarto retiro, no respondió concretamente si votaría a favor o en contra, sino que lo analizaría en su mérito. Está en todo su derecho, por cierto. Pero no considera que con la experiencia de los 3 retiros anteriores, sumado a la extensión del IF, el lanzamiento del ILE, ¿no son antecedentes suficientes para fijar una postura? Hola, muy buenos días a todas y a todos. Agradecer la invitación, un gusto compartir con estos panelistas. Bueno, yo creo que la candidata Yasna Proboste ha sido clara. Ella ha planteado, ¿no es cierto?, que votó a favor de los 3 retiros anteriores, porque tal como lo decía Claudia, efectivamente fue la única respuesta que tuvo la ciudadanía ante la ausencia de un sistema de protección social, de poder hacerse cargo de las acuciantes necesidades que veía enfrentada por la pandemia. Y esa perspectiva, digamos, se considera que es una mala política pública, porque en la práctica, ¿no es cierto?, cada trabajador tuvo que soportar en sus hombros de manera individual el costo de la crisis por no tener la ayuda oportuna del Estado. Y en ese sentido fue una situación extrema. La misma candidata, y yo lo he planteado de manera reiterada y permanente, creemos que en definitiva los cuartos retiros no son una buena solución, y en ese sentido Yasna Proboste se la jugó, ¿no es cierto?, como presidenta del Senado, de encabezar la negociación de mínimos comunes que permitió mejorar las prestaciones que estaba entregando el Estado, universalizar, ¿no es cierto?, el IFE. Y de esa perspectiva, ella ha planteado, yo también, que creemos que el IFE es una mejor alternativa que el cuarto retiro. Sabemos hoy día, además, que en el cuarto retiro no hay claridad respecto a las propuestas. Hay 7 proyectos que se están debatiendo en la Cámara de Diputados que tienen distintas naturalezas. Tenemos desde el retiro del 100% de los fondos, algunos que replican, ¿no es cierto?, las modalidades anteriores. Recién hoy día en la sala de la Cámara de Diputados se va a debatir cómo se van a unificar estas propuestas, y en ese sentido la candidata ha planteado, digamos, que no tiene certeza que va a llegar finalmente, pero ha decantado su postura de manera clara y precisa
respecto de que creemos que el IFE es una mucho mejor solución para esta coyuntura que recurrir a los fondos previsionales. Había cuenta además que ya tenemos un universo que quedaría, ¿no es cierto?, que son más vulnerables, marginado de la posibilidad de esta solución, había cuenta que ya no tienen fondos previsionales en sus cuentas de capitalización individual. ¿Votaría en contra entonces la senadora? Ella ha dicho que prefiere, digamos, la solución del IFE, que obviamente es la única candidata, ¿no es cierto?, que tiene esta dualidad de ser, bueno, está Gabriel también, que es diputado, ¿no es cierto?, y la candidata que es presidenta del Senado. Por tanto, ella dice que ya ha tomado una postura decantándose, obviamente, por el IFE, también con esta transición, ¿no es cierto?, porque sabemos que debemos apuntar a recuperar el empleo y por tanto es muy importante sacar, ¿no es cierto?, esto de manera gradual, transitoria, para poder generar, ¿no es cierto?, incentivos al empleo, especialmente para las mujeres, para que se puedan reincorporar al mundo del trabajo. Entonces, ese es el equilibrio que está buscando la candidata. Muchas gracias, Macarena, por la respuesta. Invitamos ahora a Guillermo Lefort, asesor de Sebastián Sichel. Marilí ya dio su currículum y quisiera preguntarle, Guillermo, ¿cuáles son las medidas que tiene el programa de Sebastián Sichel en materia previsional? Porque le quisiera recordar que el gobierno actual no ha podido avanzar en el Congreso una reforma de pensiones y poco se sabe de lo que hará Sebastián Sichel en los primeros 100 días de gobierno, si es que gana, en materia previsional. Habiendo un diagnóstico más o menos compartido entre los sectores políticos, ¿cuáles serían las medidas concretas que tomaría Sebastián Sichel en sus primeros 100 días de gobierno en La Moneda? Bueno, antes que todo, muchas gracias al Diario Financiero por la invitación. Saludo a mis compañeros, colegas panelistas. Bueno, para todos es igual. Nosotros necesitamos llegar a un acuerdo aprobado en el Parlamento para poder hacer las reformas previsionales. Y las acciones ya han sido propuestas y están en el programa de nuestro candidato. Queremos, en primer lugar, movernos hacia un pilar solidario basado en una pensión básica universal. Creo que eso es algo más o menos que está generando consenso, en lo cual debería ser posible avanzar prontamente. Pero segundo, también creemos de que es necesario fortalecer el pilar contributivo con un aumento de las tasas de cotización, que por el momento hay 6 puntos sobre la mesa, que privilegiamos que vayan a capitalización individual. El sistema de capitalización individual creemos que es el mejor para el funcionamiento del sistema de pensiones y también para el desarrollo de la economía, que todo esto tiene que ser parte de un todo coherente, y el aporte del ahorro previsional al desarrollo del mercado de capitales, al financiamiento de la inversión y el crecimiento son también extremadamente importantes. Creemos además que el sistema de AFP requiere de ser reformado y mejorado, y en eso hay un interés por poder incluir otros actores que aumenten la competencia en el sistema. Y se ha hablado de la posibilidad de que exista una institución estatal que entre a administrar esos recursos, y que también hayan instituciones sin fines de lucro y otras instituciones capaces de competir con los fondos de pensiones en la administración de fondos previsionales. Todo está ahí sobre la mesa y tenemos que hacer exactamente lo mismo todos, lograr con nuestras propuestas un acuerdo para poder realizar una reforma aprobada en materia de ley. Y la banca, por ejemplo, en 2006 fue excluida de la reforma previsional en cuanto a competir con la AFP en la administración de los fondos de pensiones. Es un debate que aún no se toca, pero cuando se habla de nuevos actores, casi siempre se hablan de las administradoras generales de fondos, incluso corredoras de bolsa o terceros más bien extranjeros. ¿Los bancos no están incluidos como nuevos actores que puedan entrar a competirle a la AFP? Es muy importante entender de que no puede haber aquí conflictos de intereses en la administración de fondos previsionales. Tienen que ser instituciones que estén claramente orientadas en la administración de fondos a maximizar la rentabilidad de estos fondos y ojalá no tener muchos otros intereses. El problema de los bancos es que están en otros aspectos del sistema financiero y de repente se pueden generar, digamos,
ciertos conflictos de interés e inconsistencias, y por eso es conveniente que sean instituciones que tienen un fin, digamos, bien determinado y dirigido en la administración de pensiones y no formar necesariamente parte de conglomerados financieros que tienen otros intereses particulares, ¿no? Muy bien. Bueno, ya terminamos la primera ronda de preguntas. Espero que ya estén un poco más tranquilos. Ahora los voy a dejar con el periodista de finanzas de Diario Financiero, Daniel Vizcarra, quien es especialista en temas de seguridad social y sistema previsional, que les va a hacer la segunda ronda de preguntas. Buenos días, Daniel. Hola, buenos días. Primero, muchas gracias por participar del debate. También muy buenos días a todos los que nos están viendo por Diario Financiero. Bueno, primero voy a comenzar con Claudia Sangüesa, asesora de Gabriel Boric. Claudia, su programa establece la creación de una nueva institucionalidad para administrar pensiones, sin la AFP y de reparto, pero no especifica muy bien cómo se van a administrar esos recursos, cómo van a ser invertidos esos recursos, los recursos de los ahorros de las personas, bajo cómo va a funcionar ese mecanismo y qué organismos, qué organizaciones van a administrar, a invertir los ahorros de los afiliados. Muchas gracias por la pregunta. Esto creo que el corazón del proyecto, en el sentido de que son los cambios, es cierto, en el pilar contributivo del sistema, ¿cierto? Cuando estamos hablando del pilar no contributivo. Y el sistema que estamos pensando nosotros es un sistema de seguridad social, ¿cierto? Y eso significa no solamente un sistema de pensiones, sino que un sistema que cumpla con los principios de la seguridad social, y por lo tanto que entregue beneficios que sean de alguna manera, que cumplan con estos requisitos, que no sean discriminatorios, ¿cierto? Que dos personas que han contribuido durante su vida activa exactamente lo mismo, tengan una pensión igual durante su vida inactiva, y eso además nos permitiría corregir entonces injusticias propias del sistema. Ahora, Claudia, ¿qué instituciones van a invertir los ahorros de los afiliados? Porque hoy día está muy claro, lo hacen la AFP. En su propuesta, ¿quién lo hace? Ahora, antes de eso quería aclarar que el sistema que estamos pensando no es un sistema de reparto, si hablamos de seguridad social, porque las fuentes de financiamiento de los beneficios son mixtas. Si estamos considerando una transición desde un sistema de capitalización individual a un sistema que combina ahorro colectivo con solidaridad intergeneracional, o el que se conoce como reparto, ¿sí? Y por lo tanto es más parecido a un sistema de capitalización colectiva, diría yo. Ahora ¿quién va a invertir? Las inversiones se van a realizar por distintos instrumentos financieros, como hoy día se hace, por ejemplo, con el Fondo Solidario, con los fondos de reserva, ¿cierto? Con el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, ¿sí? De todas maneras estamos pensando usar esos instrumentos, pero con una administración pública, ¿sí? Pero ¿el Estado va a ser encargado de invertir esos ahorros, o van a proponer una licitación para que vengan otras instituciones y también lo administren? Más que el Estado, es una institución pública autónoma del Estado que tiene la responsabilidad de esas inversiones, pero obviamente que uno puede usar instrumentos o instituciones financieras, ¿cierto? Lo importante es que las reglas de inversión respondan a criterios públicos, y en ese sentido nosotros planteamos que, por ejemplo, pueden haber nuevas reglas que tienen que ver con enfrentar la crisis climática, ¿cierto? Con que no se inviertan en empresas que no respetan las leyes laborales, ¿cierto? Que no negocian colectivamente. Esos son los criterios más bien públicos de responsabilidad social y pública que queremos que cumplan las inversiones, más que el Estado así centralizadamente invirtiendo. Sí, es la sociedad, digamos, dándose reglas de inversión para eso. ¿Tienen también una rentabilidad garantizada? En cuanto a bueno, esas inversiones van a tener una rentabilidad que es real, ¿no? Que es la que salga de esas inversiones.
Sin embargo, los beneficios, cuando uno calcula los beneficios para las personas, esas van a considerar una rentabilidad que llamamos pública, ¿sí? O garantizada, que tiene que ver con que no, justamente, no enfrente cada individuo el riesgo de manera individual, ¿cierto? De que se corrijan el tema de las crisis, los desempleos, los temas de cuidado que no se remuneran, ¿cierto? Todas esas correcciones a través también de una rentabilidad pública que va a tener que ver con la rentabilidad real de los ahorros, pero también con el crecimiento, porque tiene este componente, ya dije, tanto de ahorro como de reparto, ¿cierto? Entonces ambos, nosotros estamos en conversaciones, ¿cierto?, para poder hacer una propuesta incluso más específica, técnica, de cómo calcular, ¿cierto?, esa rentabilidad pública, pero porque hay países que tienen sistemas parecidos al que nosotros proponemos, pero esa es la idea, y bueno, y eso se va a tener que ir conversando con el tiempo en la medida que podamos implementar esta propuesta, ¿sí? Ok, muchas gracias, Claudia. Voy a continuar ahora con Eugenio Camus, el asesor de José Antonio Kast. Por lo que estuve leyendo en las ideas en las propuestas de ideas republicanas, que el Centro de Estudios ligado a su candidato, creen que el sistema de reparto es inconveniente, cito entre comillas, ¿no? En ese sentido, ¿ustedes están dispuestos a eliminar hoy día los sistemas de pensiones de las Fuerzas Armadas que en la práctica son sistemas de reparto? Nosotros en el trabajo que hemos hecho nos hemos concentrado en el sistema de pensiones que no contempla las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen un sistema particular, dadas sus consideraciones especiales de funcionamiento, y que es una estructura piramidal, ¿no es cierto?, que van saliendo las personas que trabajan ahí. Sin embargo, no descartamos que esta sea una materia a tratar en el futuro, pero no está considerado. Sí, se lo preguntaba porque usted mencionó anteriormente que querían eliminar el pilar solidario, achicando un poco más el rol del Estado en ese sentido, proponiendo una pensión básica, pero el sistema de reparto de las pensiones de las Fuerzas Armadas también es bastante caro. Sí. Entonces, ¿no sería más justo tal vez que todas las personas tuviésemos el mismo sistema de pensiones? Quisiera aclarar algo. No es que nosotros estamos pensando reducir el pilar solidario, muy por el contrario, estamos considerando aumentarlo para generar mayores beneficios, pero beneficios en la base. De manera, y por eso la pensión universal, que queremos que sea incluso más alta de las pensiones existentes en este momento, pero que sea un sistema único y básico para todos los trabajadores. Insisto, respecto a las Fuerzas Armadas, no hemos hecho una propuesta específica, no está considerado dentro de las más de 20 propuestas de mejora del sistema de capitalización individual. Pero entonces su candidato no descarta, digamos, que en un futuro gobierno, eliminar o transitar. Exactamente, eso es una materia a estudiar que es compleja, que hay que revisarlo con el pleno del sistema político, y por lo tanto es algo que es bastante complejo, que hay que estudiar y que estamos dispuestos a revisarlo, pero no hemos hecho a la fecha en nuestro programa un plan específico sobre esa materia. Muchas gracias, Eugenio. Voy a continuar con Roberto Álvarez, el asesor de Carlos Maldonado, del Partido Radical. Roberto, el domingo, al mismo tiempo que
su candidato mencionaba que quería aumentar la rentabilidad hacia un 7 u 8% de los ahorros previsionales. Dijo que quería reducir las comisiones. Desde que se instauró la licitación de cartera de afiliados, hace ya poco más de una década, las comisiones de la AFP han bajado en torno a un 20%. ¿Cuál va a ser la fórmula para que su propuesta disminuya las comisiones que hoy día cobran la AFP? Bueno, lo que se ha establecido en el cierto programa en una forma bastante general, sin los detalles más específicos, que obviamente requiere un análisis mucho más profundo, tiene que ver con las licitaciones que permitirían alcanzar estas comisiones más bajas vía la introducción de más competencia en ese sistema. Y lo que mencioné anteriormente, un organismo que fiscalice y que supervise de mejor manera, de manera de ir alineando los incentivos en esa dirección. Creo que estamos todos conscientes de que hay algún espacio, ¿cierto?, todavía para seguir bajando ciertas comisiones. Si uno mira incluso las comisiones existentes, hay diferencias bastante grandes entre las diferentes AFP, digamos, y eso es algo que muestra que hay espacio para que algunas AFP, en este caso, puedan seguir bajando las comisiones, o en el caso de lo que se propone, que es este cambio y que no existan más AFP, sino que existan estas administradoras de fondos similar a lo que ocurre en Estados Unidos. Obviamente va a haber un espacio, creo que los espacios para mejorar eficiencia siempre existen, y a eso apunta lo que está en el programa del candidato. ¿No existe el riesgo de que, o sea, a estas propuestas que plantean la creación de licitaciones de cartera, etcétera, existen siempre las críticas de que se puede crear una doble comisión? ¿No existe el riesgo de eso, de que los afiliados terminemos pagando dos comisiones en vez de una, como pagamos hoy día? Bueno, lo que ha mostrado las licitaciones que se han hecho con el actual sistema es que ese riesgo parece ser bastante menor, y lo que se observa es efectivamente una caída de las comisiones, y a eso apunta a ser más intenso este cierto sistema en esa dirección de que haya más licitaciones para poder lograr el objetivo de tener menos comisiones y más rentabilidad. Claro, pero usted propone otro sistema distinto al de la AFP, sin la AFP de hecho. Pero independientemente si es un sistema con AFP o es un sistema con administradores de fondos, una buena licitación, bien pensada, bien diseñada, debería ir en esa misma dirección también. Creo que tiene que ver más con el diseño del mecanismo de licitación, que si es con un sistema de AFP o que si es con otro, digamos, sistema. Creo que hemos aprendido bastante de eso en toda la literatura de licitaciones. Ya, perfecto, muchas gracias. Ahora voy a seguir con el candidato con el asesor de la candidata Paula Narváez del Partido Socialista, András Utov. András, usted mencionó dentro de los factores que diferenciaban a su propuesta respecto de las otras de unidad constituyente, es la creación, digamos, de un diálogo social al momento de instalar su gobierno. ¿Cuánto tiempo va a tardar ese diálogo social? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cuál va a ser el mecanismo para que de lo que ahí se proponga que estableció en un proyecto de ley? Mira, si tú miras la experiencia que tenemos hacia atrás en las reformas recientes que se han hecho al sistema, el mejor ejemplo de una buena reforma es la que se hizo el año 2008, en que se formó la Comisión Marcel, y esa Comisión Marcel no solo era un grupo de técnicos, sino que tenía como labor recorrer un poco el país si se podía, o invitar actores sociales para conocer sus inquietudes respecto al sistema. Fue bastante criticado en el sentido que no toda la gente que quiso conversar pudo llegar a las audiencias, y ha sido criticado un poco por eso, pero como proceso fue bastante exitoso en el sentido de que los términos de referencia estaban bien acotados,
las consultas se hicieron y después vinieron procesos bastante lógicos en cuanto a que el informe fue entregado al gobierno, el gobierno formó una comisión técnica para elaborar el proyecto de ley y salió un proyecto de ley bastante, perdón, bastante importante, perdón, ya voy a terminar. Esos lapsos tomaron ciertos periodos de tiempo, el lapso de consulta y elaboración del documento entre 3 y 6 meses, y después se siguieron con el documento técnico elaborado por el gobierno. Pero el punto esencial es que yo creo que el diálogo social es fundamental para cualquier reforma. No podemos hacerlo entre 4 paredes y sobre todo después de todo lo que hemos vivido en Chile respecto a la contingencia social y en particular las pensiones. Ahora, usted lo mismo lo mencionaba, como hoy, en el 2006 el ambiente era otro, hoy día existe una urgencia para mejorar pensiones. ¿No cree que ya el diagnóstico está bastante resuelto ya de lo que debería hacerse o tal vez de los problemas que hay? Para nada. Yo escucho la propuesta que está haciendo Sichel a través de lo que nos explicó Guillermo Lefort, y exactamente lo que se ha estado discutiendo en la Comisión de Trabajo en el Senado, y nosotros como oposición teníamos reservas técnicas muy severas y que fueron las que paralizaron, y en mi opinión, con justicia paralizaron el debate y no se logró abordarlo. Creo que hay discusiones bastante. Lo que es importante es distinguir 2 fenómenos: la urgencia, y para eso actuar sobre el pilar solidario, con el cual hay bastante consenso, pero la reforma estructural, pensarla un poco más y realmente ponernos de acuerdo en qué es lo que mejor para hacer. ¿Se mejora la competencia realmente con más actores en capitalización individual, o se mejora la eficiencia y se bajan las comisiones con un ente público? Yo creo que esas son preguntas serias que tenemos que abordar. Gracias, muchas gracias. Voy a continuar ahora con Macarena Lobos, la asesora de Yasna Proboste. Macarena, ustedes plantean la creación de 3 esquemas: uno no contributivo, uno contributivo y uno obligatorio, y uno voluntario. Dentro de este esquema, ¿cuál va a ser el rol de la AFP? Gracias por la pregunta, Daniel. Nosotros hemos dicho que vamos a tener un régimen, distinguir el stock del flujo, ¿no es cierto? Respecto al stock, se va a privilegiar, ¿no es cierto?, resguardar la propiedad de los fondos, y los afiliados van a poder optar entre mantenerse en el actual sistema con nuevas reglas, por cierto, porque igual las AFP como existen hoy día no van a continuar, porque van a haber modificaciones respecto al fondo que opera. Y luego el nuevo sistema, que es el sistema, ¿no es cierto?, hacia futuro que estamos planteando, donde queremos transitar hacia un verdadero sistema de seguridad social, que eso yo creo que por lo menos en los candidatos a unidad constituyente y de Apruebo Dignidad hay bastante coincidencia, no así, ¿no es cierto?, como escuchábamos las posturas de Guillermo y Eugenio, que plantean, ¿no es cierto?, más bien profundizar el sistema de capitalización individual. Nosotros queremos hacer un sistema de seguridad social donde los pilares de la solidaridad, la universalidad, la integralidad, la participación, la equidad de género estén a la base. En el sistema AFP, ¿cuáles son los cambios que están planteando? Porque acá mencionan que van a haber cambios, que no va a ser igual. ¿Cuáles van a ser los cambios? Primero, digamos, está el pilar contributivo, que como tal decía Andrés, ¿no es cierto?, también hay bastante coincidencia en eso, ¿no es cierto? Yo creo que es el tema donde hay más consenso, que debemos transitar hacia una pensión básica universal. En el sistema contributivo es donde yo veo mayores diferencias y donde hoy día tenemos los mayores problemas respecto de, ¿no es cierto?, las tasas de reemplazo de los cotizantes. Y en ese sentido nosotros planteamos un sistema obligatorio mixto, ¿no es cierto?, donde vamos a continuar con una cotización de parte de los trabajadores, se va a incorporar la cotización de parte de los empleadores, donde hemos dicho, ¿no es cierto?, igual los porcentajes son los que están sobre la mesa, entre el 6 y el 8% adicional. Aquí lo importante es incorporar, ¿no es cierto?, el ahorro colectivo, la solidaridad intra e intergeneracional para efectivamente poder mejorar efectivamente las pensiones. Pero para las personas que quieren seguir en una AFP, ¿cuáles van a ser los cambios? ¿Cuáles van a ser los cambios que van a tener la AFP dentro de su propuesta? Básicamente todos los temas que hemos hablado aquí, ¿no es cierto?, respecto de administración, rentabilidad, comisiones, vamos a poner, digamos, cambios que modifiquen esa forma de actuar, y por tanto las AFP como tal, como existen hoy día, no van a existir. Las personas que hoy día están en el sistema van a poder optar entre mantenerse, ¿no es cierto?, en el actual sistema con las modificaciones y reglas de funcionamiento de las AFP, que por lo tanto no van a seguir siendo como tales, o pasar a este nuevo sistema solidario público. Solo un ejemplo en términos, por ejemplo, de rentabilidad. ¿Cuáles son los cambios que se quieren tener en la AFP?
Básicamente, mejorar la rentabilidad, ¿no es cierto?, con seguridad de los fondos. Ahí se está planteando diversificar y como tal, como se planteaba también, generar una lógica de que las inversiones se hagan con criterios distintos, con un criterio verde, con un criterio de que las empresas efectivamente no hayan cometido, digamos, hechos colusivos o delitos, digamos, o inviertan en paraísos fiscales, incorporar también diversificación, la posibilidad que alguna capital, digamos, se puede invertir también en el país, garantizando, por cierto, ¿no es cierto?, la máxima rentabilidad y seguridad de los fondos, que es lo que está a la base de un sistema. Muchas gracias, Macarena. Voy a continuar ahora con Guillermo Lefort, asesor de Sebastián Sichel. Guillermo, yo creo que también una de las partes importantes que tienen las reformas hoy día de pensiones es un poco también el realismo. Y en ese sentido, hoy día, por ejemplo, la reforma de pensiones está estancada porque la oposición quiere profundizar los factores de reparto del sistema, quiere añadir un factor de reparto. Usted en su propuesta no propone ningún factor de reparto, no propone ningún de ahorro colectivo, sino que siempre van a profundizar, o quieren mejorar lo que hoy día existe dentro de estos mismos límites. ¿Ustedes creen que eso en verdad tiene realismo su propuesta en ese sentido, considerando que hoy día su sector no tiene una mayor representatividad en el Parlamento frente a la oposición? Está muteado. Ahí sí. Lo primero, es necesario llegar a acuerdo. Eso es absolutamente claro, y en eso somos realistas. Pero el hecho de que se quiera llegar a acuerdo no quiere decir que uno va a aceptar todo lo que dicen los demás para poder llegar a ese acuerdo ex ante, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser parte de un proceso de discusión y de negociación donde las propuestas de lo que creemos mejor se ponen sobre la mesa y donde la gente puede votar, puede manifestarse en favor de los que creen que están haciendo una mejor propuesta. El reparto ha resultado un fracaso en todas partes del mundo. Ha terminado con sistemas que incumplen lo prometido. Dicen que van a dar tanto, pero terminan por no dar. La inflación termina por erosionar esas pensiones, o sencillamente no se cumple con lo prometido. Argentina está aquí al lado, cosa que revisen el caso de ellos. La historia de nuestras cajas de previsión también muestran cómo la inflación podía erosionar beneficios. Cuando usted dice que beneficios anunciados. Ahora, disculpe, cuando usted dice que sería que el candidato podría, digamos que lo importante es llegar a acuerdos, significa que no descarta que una futura propuesta de un eventual gobierno de Sebastián Sichel se pudieran incluir algunos factores de reparto para poder implementar una reforma. Si me deja explicar, no son factores de reparto. Yo creo que podríamos estar más de acuerdo en sistemas de seguro colectivo que tienen esa característica en las cuales se comparte el riesgo, por ejemplo, seguros que tengan que ver con la sobrevivencia y que ayuden, digamos, a orientar decisiones de ahorro en un sentido más completo. Pero yo quiero insistir en la idea esa de que la solidaridad se hace mejor a través de rentas generales de la nación, porque la solidaridad a través del reparto implica redistribuir ingresos entre gente que todas tienen pensiones muy bajas. Perfecto. Gente que llega hasta las 80 UFs de ingreso y cuyas tasas de reemplazo son también muy reducidas. No tiene mucho sentido hacer redistribución al interior de ese grupo reducido, de ese silo. La redistribución y la solidaridad tiene mucho más sentido a lo largo y ancho de todo el país y a todos los niveles de ingresos, y ingresos que vienen del trabajo sin límite, e ingresos que vienen también del capital. Y en eso estamos muy dispuestos a discutir y a llegar a acuerdos y incluir también algunos otros elementos que para otras candidaturas sean importantes. Para nosotros también es importante, por ejemplo, como se ha mencionado, la participación de los
la participación de los afiliados, buscar sistemas y canales de transparencia y de información y de participación de lo que quieran hacer. Bueno, ahora concluimos con este bloque. También quiero avisar de que Guillermo Lefort, por compromisos anteriores, va a tener que retirar antes del debate. También muchas gracias por su participación, Guillermo. Sí, muchas gracias, agradezco a la audiencia y les pido que me disculpen, pero tenía compromisos anteriores que son impostergables y que me obligan a retirar. Ahora doy el paso a Marily Luers para que continúe con el siguiente bloque del debate. Estamos, muchas gracias, Daniel, Nicolás, gracias, Guillermo. Ahora vamos a una parte importante de nuestro debate, donde cada uno de los representantes de los presidenciables van a poder tener la oportunidad de preguntarle a otro de los asistentes para que aclare quizá algún punto que no tengan claro o que tengan interés en profundizar, y el momento de las diferenciaciones probablemente. Hemos visto hartos consensos en algunas políticas hoy día en la mañana. Voy a partir por Claudia Sangüesa, asesora de Gabriel Boric, que le va a preguntar a Macarena Lobos, asesora de Jasna Proboste. Recuerden que la pregunta es 1 minuto y la respuesta es de 2 minutos máximo. Adelante, Claudia y Macarena. Bueno, muchas gracias nuevamente. Me alegro haber escuchado algunas de las ideas de la candidata Jasna Proboste. Creo que efectivamente hay varias coincidencias. Sin embargo, me preocupa una cosa. Durante estos años, el partido que ella representa sistemáticamente ha estado, muchos de sus miembros, ¿cierto?, de sus militantes, han participado del sistema de AFP. Han sido directores, ¿cierto?, de esas empresas, y tienen conflictos de interés que son importantes. Entonces me pregunto yo, ¿de qué manera un partido político que tiene militantes tan involucrados se puede hacer cargo de eliminar, como tú dijiste, a las AFP del sistema de seguridad social, ¿cierto? Y que cumplan otro rol? ¿Se han pensado en eso, básicamente, de qué forma se puede implementar esta reforma de manera tal de hacerlo coherente con las ideas que se están planteando? Gracias, Claudia. Vamos, Macarena, a la respuesta. Gracias, Claudia, por la pregunta. Bueno, la candidata Jasna Proboste tiene un liderazgo, ¿no es cierto?, convocante, amplio, que va mucho más allá del partido. Sin ir más lejos, digamos, yo soy independiente, no soy demócrata cristiana, estoy liderando junto a Marcelo Mena, otro independiente, su programa. Y esa perspectiva yo creo que ella ha dado muestras a lo largo de toda su trayectoria, digamos, que no siempre ha estado corriendo las fronteras de lo que muchos de sus miembros de su partido ha planteado. Y en ese sentido yo creo que va a tener la capacidad para, tal como lo demostró, y el liderazgo, tal como lo hizo en Mínimos Comunes, de generar la unidad necesaria para llevar a cabo estas transformaciones profundas que el país requiere. Yo creo que hay un consenso base respecto de que el sistema de pensiones es una necesidad urgente que no puede seguir esperando, y de esa perspectiva creo que va a poder concretar estas transformaciones que son tan importantes para las personas mayores, para lo que queremos construir a futuro, ¿no es cierto? Un país mucho más digno e inclusivo para todas y todos. Ahora, entiendo, solamente para tomar la palabra, entiendo que lo que la Claudia quisiera al fondo saber es cuánto la democracia cristiana está comprometida con esta ola reformista, considerando las decisiones que ha tomado en el pasado. Sin duda, bueno, esto ha sido una pregunta recurrente y, como digo, ella ha mostrado un liderazgo suficiente como para poder empujar estas y otras reformas. Lo ha demostrado en su trayectoria a lo largo de su vida, digamos, como parlamentaria, tanto como diputada, hoy día como senadora y presidenta del Senado, y creemos que ese liderazgo convocante y transversal va a ser el que va a permitir que efectivamente pueda sumar a su partido y a los miles de independientes que la apoyan para llevar adelante esta transformación. Muchas gracias, Macarena. Ahora es la oportunidad de Eugenio Camus, que es asesor de José Antonio Cast, que le va a preguntar a Claudia Sangüesa, asesora de Gabriel Boric. Adelante, Eugenio. Estás con mute, tenés que sacar el micrófono. Está silenciado. Ahí. Sí, me abrieron el micrófono. Gracias, Claudia. Mucho gusto. Y quiero preguntarte
respecto de la propuesta que ustedes han hecho y que han mencionado hoy día, ¿por qué una transformación tan radical? Resulta que el Melbourne Mercer Global Pension de 2019, el estudio comparativo de sistemas de pensiones más reconocido en el mundo, califica el sistema chileno dentro de los top 10, por sobre Irlanda, Suiza, Alemania. Considerando que el sistema evidentemente puede ser perfectible, como yo mismo lo mencioné, el sistema ha otorgado grandes cosas para todo el mundo, para los trabajadores, para el país. Rentabilidad excelente a los trabajadores, por sobre las rentabilidades de la mayoría de los fondos de pensión en el mundo. Sus costos razonablemente bajos, y de hecho también de los más bajos del mundo. En 40 años no se han visto desfalcos y los dineros de los afiliados están en sus cuentas individuales, como lo hemos podido ver recientemente, ¿no es cierto?, con los retiros. El sistema confía al trabajador la responsabilidad de decidir la institución y tener libertad para poder elegir lo que es mejor para él. Las prestaciones y beneficios son proporcionales al esfuerzo realizado por cada quien, con lo cual se Gracias, Eugenio. Incentivos. Déjame terminar un segundito para hacer la pregunta. Y evita externalidades. Más allá de los eslóganes e ideología, ¿por qué debe destruirse todo lo bueno y cambiarse por algo que no se sabe que tiene, y que se sabe, perdón, que tiene más problemas que beneficios? Ya, muchas gracias por la pregunta, porque se refiere al diagnóstico, ¿no? Y me pregunta por qué, en el fondo, por qué nosotros proponemos transformar este sistema y hacer una reforma estructural. Y la respuesta tiene que ver con múltiples factores, ¿sí? Principalmente el foco de algunos, ¿cierto? Y de ustedes en general, ha sido el enfoque económico, ¿sí? Que es bien macro, además. Sin embargo, en un sistema de pensiones que tenga a la seguridad social como principal motivo de existencia, es un sistema muy diferente. Y si uno analiza, y múltiples autores lo han hecho, ¿cierto? Los principios de la seguridad social y su coherencia con el actual sistema de pensiones es completamente incoherente. Un sistema de pensiones como el que tenemos incoherente porque entrega pensiones que, primero que nada, no alcanzan a cubrir necesidades mínimas en su pilar contributivo, que además están sujetas a una fuerte incertidumbre, producto de que dependen puramente de estos ahorros previsionales en el sistema financiero, ¿cierto? Y por lo tanto no aseguran realmente una calidad de vida en la vejez, maximizan completamente las desigualdades que se producen en el mercado laboral y finalmente terminan tratando distinto a quienes son iguales y por lo tanto es discriminatorio. En segundo lugar, un sistema de seguridad social y un sistema de pensiones necesita para su existencia de legitimidad, de que la ciudadanía esté comprometida con él, y por muchas generaciones. Entonces, lo que tenemos hoy día es un sistema completamente inviable porque simplemente no goza de la confianza de la ciudadanía. Y eso no ha sido responsabilidad nuestra, eso se ganó porque el sistema en sí mismo falla en ese sentido, ¿sí? Porque entregó bajas pensiones, porque está sujeto a esta incertidumbre, pero las razones que ya te expliqué anteriormente, ¿sí? Y nosotros necesitamos construir un sistema para esta generación y las futuras generaciones que sí sea un sistema donde la ciudadanía se sienta parte de él. Y en ese sentido, lo último, tiene que ver con la administración del sistema también, porque un sistema de seguridad social tiene que estar en manos de instituciones públicas, de una institución pública que sea reconocida, que tenga reglas, ¿cierto?, de funcionamiento. Y en este sistema está administrado por 6 o 7 instituciones privadas con fines de lucro, donde se ve, digamos, una tremenda contradicción. Por una parte, dueños de estas empresas
que generan grandes ingresos, ciertos beneficios de una actividad productiva, pero al mismo tiempo pensiones que no responden a las necesidades básicas de los ciudadanos. Entonces hay una completa contradicción en el sistema. Y eso hace que finalmente nosotros digamos, necesitamos cambiar este sistema. Esta es una reforma estructural, reformas estructurales en muchos países han sucedido, se pueden hacer bien, y es lo que necesitamos nosotros hoy día, dado el diagnóstico que yo ya entregué. Muchas gracias, Claudia. Respondí a la pregunta entonces de Eugenio Camus. Ahora Roberto Álvarez, representante de Carlos Maldonado en este debate, le pregunta a Eugenio Camus, que representa a José Antonio Kast. Roberto, estás con el micrófono muteado. Perfecto. Eugenio, siguiendo un poco la pregunta que le hiciste a la Claudia, tú haces mención a este ranking que pone al sistema chileno, según tus propias palabras, entre los mejores del mundo, pero acabo de mirar las cifras de las pensiones, y la mediana de la pensión, ¿cierto?, por edad es 160.000 pesos. ¿No crees tú que en la propuesta se quedan un poco cortos con los cambios, y esto de verdad requiere un cambio más estructural que el maquillaje que uno puede ver en la propuesta de ustedes? Roberto, mira, esto responde, lo que nosotros estamos proponiendo, a un diagnóstico, como decía Claudia. Y el diagnóstico principal que nosotros hacemos es que el mayor problema de las bajas pensiones no está en el sistema, sino en el mercado laboral. Porque cuando solo un 8% de los pensionados tiene más de 30 años cotizando y aportando, entonces la contribución al sistema es realmente muy baja. O sea, más del 90% de la gente no aporta lo suficiente para recibir una pensión y obtener una adecuada tasa de reemplazo. Nosotros analizamos cuál es la tasa de reemplazo de aquellos que cotizaron en más de 30 años. Y el resultado es tasa de reemplazo por sobre el 70%. Entonces, el problema no está en el sistema, el problema está en el mercado del trabajo, donde ahí hay graves problemas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que trabajadores del sector público, una gran proporción, no haya cotizado nunca para AFP o para contribuir al sistema? Empleados públicos, el propio sector público no aporta para sus trabajadores. Eso es inconcebible. Entonces, y así nos ponemos a analizar circunstancias que han existido. Los seguros de desempleo no consideraban, ¿no es cierto?, el pago de cotizaciones en los periodos de desempleo, y así gracias, innumerables situaciones. Muchas gracias, Eugenio. Estamos en el tiempo. Ahora le corresponde la posibilidad a András Utov, asesor de Pablo Narváez, a preguntarle a Roberto Álvarez, asesor de Carlos Maldonado. Adelante, András. Sí, muchas gracias. Roberto, yo pude ver los lineamientos del programa de Carlos Maldonado y leer lo que ahí ustedes tenían en pensiones. Entiendo que hoy día te has explayado más, pero tengo una pregunta en torno a eso. Ustedes son los únicos que se comprometen en 100 días a tener el proyecto de ley explícitamente, en mejorar las pensiones en el primer año, o sea, hacia el final del primer año tener mejoradas las pensiones de alguna forma, y construir un sistema de seguridad social con ingresos dignos e incentivos al ahorro de previsión. Los dos instrumentos que ahí se mencionan es mayores aportes del Estado a lo largo de la vida, me imagino que para el seguro, uno para el seguro y uno para alcanzar una tasa de reemplazo, perdón, para la pensión universal, y que no tienen problemas con el ahorro privado y su administración, con el ahorro previsional y su administración privada. Entonces, mi pregunta es, ¿qué rol van a darle ustedes al actual sistema? ¿Se acercan más a la propuesta de Guillermo Lefort, de mejorar la competencia y más aportes al Estado, o a las reformas más estructurales en torno a generar un ente que realmente administre la seguridad social de otra forma?
Gracias, Bueno, Andrés. Roberto. Sí, lo que está ahí es un cambio más estructural. Creo que estamos la mayoría de acuerdo, salvo Eugenio, que esto requiere cirugía mayor. Y requiere cirugía mayor porque, como le mencioné, acabo de ver las cifras para cerciorarme, y una mediana de 160.000 pesos es algo que requiere con urgencia que nos pongamos de acuerdo a todos en un nuevo sistema. Y un nuevo sistema que se haga cargo de la realidad del mercado laboral, es que no podemos tener un sistema que no se hace cargo de la realidad del mercado laboral. Si eso no va a cambiar, es así. Hay un montón de gente que no cotiza, y no cotiza no es porque no quiera, sino porque no puede o porque no tiene trabajo. Y por lo tanto el sistema que nosotros estamos planteando, que es bastante similar a lo que he escuchado de la mayoría de ustedes, es un sistema de verdad de seguridad social que se haga cargo de la realidad, porque no podemos tener un sistema que esté basado en un mercado laboral que no tenemos, y eso hay que ser bastante claro, y es urgente, y yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo, y ese es el llamado, creo que hay que hacer para que a la brevedad mejoren las pensiones de la gente. Muchas gracias, Roberto. Ahora vamos a la última pregunta entre ustedes, los representantes. Macarena Lobos, asesora de Yasna Proboste, por favor, pregúntale a Andrés Zuclov, asesor de Paula Narváez. Muchas gracias, Andrés. Quisiera preguntarte, tenemos coincidencia en un punto muy relevante, que las mujeres, ¿no es cierto?, tienen una discriminación en el mercado del trabajo que se ve claramente reflejada en pensiones. Y dentro de las propuestas que tiene Paula Narváez está el tema de reconocer el sistema de cuidados y cómo eso se va a reflejar en el sistema de pensiones. Me gustaría que pudieras explicarnos cómo piensan materializar esa propuesta, que me parece muy relevante para eliminar las discriminaciones contra las mujeres. Sí, mira, existe en el caso de la discriminación contra las mujeres en un sistema como el chileno dos tipos de fuerzas que discriminan en contra de ella. Una es su vulnerable inserción en el mercado de trabajo debido al rol de las tareas del cuidado, que es un poco donde va tu pregunta, ¿no es cierto? Y la segunda es que dentro de la lógica del sistema se le permite jubilar antes y con una tabla de vida diferenciada que le da mayores expectativas de vida. Esas dos cosas son los desafíos que tenemos que cuidar. En el caso del primer tema, que es el que tú me preguntas, lo que se pretende es fundamentalmente crear condiciones para que la mujer pueda compatibilizar su rol en el mercado de trabajo con su rol en el cuidado, ¿no es cierto? Y o tener créditos por el rol en el cuidado en algunas tareas cuando no se puede realmente complementar con el trabajo, tener créditos que se le pueda dar por el rol que está haciendo en el cuidado de los niños. Entonces es una doble función, es una función de protección de las tareas del cuidado, ¿no es cierto? Y poder liberar a la mujer de algunas de esas cosas y que por ende pueda participar de la actividad laboral, en el mercado laboral. La otra también es una actividad de trabajo, pero no en el mercado laboral remunerado. Y en el otro caso, claramente es sencillamente poder dar créditos porque no hay posibilidad de que pueda dejar de hacer esas tareas. Muchas gracias, Andra. Con esto damos por terminada el último bloque de preguntas ante usted y vamos al cierre de este debate. Les quiero contar que hay más de 1000 personas en este minuto en directo viéndonos, solamente en la página del Diario Financiero. Además hay otras plataformas que están funcionando y que a los que se han sumado un poco más tarde, contarles que esta grabación va a estar en muy breve tiempo disponible en el Diario Financiero para quienes quieran volver a repetirla o verla desde el principio. La última fase de este debate contempla que cada uno de los representantes de los candidatos tenga 3 minutos. Le pido que seamos bien estrictos por la hora, ya sea para responder alguna pregunta, algún punto que haya quedado suelto durante el debate, o simplemente para hacer una propuesta sintetizada de lo que quieren en materia de pensiones. Voy a partir, en el fondo, esta última ronda con Claudia Sangüesa. Adelante, Claudia, representante de Gabriel Boric. Gracias. Nosotros hemos hace muchos años, creo, empujado un diagnóstico, hecho un diagnóstico sobre el funcionamiento del sistema de pensiones. Un diagnóstico que tiene que ver con resultados que no responden, ¿cierto?, a los objetivos mínimos que tiene que tener un sistema de seguridad social, que tiene que ser un sistema que finalmente genere condiciones de calidad de vida en la vejez, que sean de no pobreza, que disminuya las desigualdades, ¿cierto? Que sea también un sistema que disminuya la vulnerabilidad de la familia y un sistema que sea reconocido por la ciudadanía, ¿sí? Una política social
que finalmente responda a los objetivos públicos. Ese diagnóstico es compartido por la mayor parte de la ciudadanía y lo sabemos, y por eso hemos tomado todo eso en cuenta para generar una propuesta que no es solo una propuesta técnica, sino que también es una propuesta en conversación con las organizaciones sociales, ¿cierto? Con los actores finalmente del sistema. Es una propuesta que construye un sistema de seguridad social en el pilar contributivo, una institución pública autónoma del Estado que proteja los fondos de las personas, ¿cierto? De los ciudadanos para las pensiones, ¿sí? Que genere condiciones en el mercado financiero también, ¿cierto? De inversión, pero que tengan un beneficio para los ciudadanos también, para que podamos darle legitimidad al sistema. Proponemos también la creación de una pensión básica universal que va a ser importante porque tenemos ciertamente ciudadanos que durante su vida activa por lo menos no han trabajado formalmente y no han cotizado, y queremos una pensión de ciudadanía que sea la base de este sistema, pero también queremos un sistema de seguridad social bajo los principios de la seguridad social que sea construido con los actores y con las personas, y por eso nuestro diálogo social significa ir con la mayoría para poder construir este nuevo sistema. Muchas gracias, Claudia, por tu cierre. Ahora le vamos a dar la palabra a Eugenio Camus, asesor de José Antonio Kast. Eugenio. Muchas gracias. Bueno, las personas, concebimos nosotros que las personas tienen la responsabilidad de prever las dificultades de la vida, y también el Estado la obligación de establecer un sistema universal, justo, solidario y eficiente. Las 4 cosas. Todo trabajador tiene derecho a recibir una pensión base garantizada por el Estado. El sistema de incluir un aporte solidario. Y por eso nosotros hemos propuesto esta pensión base universal. Y que es la base. Y con eso el Estado debe garantizar a todo chileno un nivel de pensiones base. Y esa es la solidaridad fundamental del sistema. Por otro lado, el sistema de pensiones debe promover el ahorro, para lo cual nosotros creemos que es muy importante que sea individual, sin componentes de impuestos al trabajo. Y el Estado debe tener la posibilidad de forzar este ahorro, fomentarlo y premiarlo, de acuerdo a los parámetros sociales, los parámetros de todo tipo que determinan el sistema. Pero tenemos claridad que un sistema de reparto es inviable y genera un impuesto al trabajo que afecta en mayor medida a los sectores medios y bajos de la población. Por eso fomentamos un sistema contributivo que incentive el ahorro, como el existente, el cual sin duda hay que mejorar en muchos aspectos, especialmente en todo lo que tiene que ver con el empleo. Muchas gracias, Eugenio. Ahora, muchas gracias, Eugenio, por su cierre. Ahora vamos con Roberto Álvarez, asesor de Carlos Maldonado. Roberto. Bueno, la propuesta de la candidatura de Carlos Maldonado está encaminada a de verdad mejorar las pensiones, y eso va a ser una prioridad que, como se menciona ya, va a ser inmediata. La idea es presentar un proyecto de ley en los primeros 100 días y que apunta en la dirección de la urgencia. Y ahí creo que es necesario hacer un llamado para que de verdad nos pongamos de acuerdo. Un cierto proyecto de la presidenta Bachelet que no se aprobó, está el proyecto del presidente Piñera ahora de que también tiene problemas de aprobación. Creo que necesitamos ponernos de acuerdo en un sistema que de verdad le asegure pensiones dignas a la gente. Yo creo que es algo que no podemos seguir esperando, que no podemos seguir dilatando. Tenemos bastante convergencia con varios de las candidaturas acá. Creemos que debemos avanzar en esa dirección con generosidad, con
sin dogmas. Creo que el componente requiere incentivos, obviamente requiere incentivos, pero requiere también un fuerte apoyo estatal, requiere de solidaridad. Si estamos de acuerdo en los principios básicos, creo que es necesario que el acuerdo en esos principios básicos vaya también a la creación de un sistema que sea legítimo. Lamentablemente, ¿cierto? Por el abandono en el que dejamos esto, porque de verdad durante muchos años esto estuvo bajo la alfombra, digamos, y nos hicimos los lesos con ello, nos explotó, pero lamentablemente el nivel de legitimidad que tiene el sistema es bastante bajo, y por lo tanto creemos que se requieren estos cambios estructurales de manera de que la gente esté contenta con la pensión que tiene. Y es un problema de alta complejidad, pero que yo de verdad creo que requiere un acuerdo entre todos nosotros, porque la gente no puede esperar. Muchas gracias, Roberto. Le vamos a dar la palabra ahora a Macarena Lobos, representante en este encuentro de Yasna Proboste. Muchas gracias. Yo creo que acá ha quedado manifiesto la cierta coincidencia que tenemos, ¿no es cierto?, en la centroizquierda, que tenemos que transitar hacia un sistema de seguridad social, en contraste, ¿no es cierto?, a las candidaturas representadas por la derecha, donde quieren seguir haciendo más de lo mismo, no obstante, que ha quedado demostrado que no se pueden entregar buenas pensiones y que estamos frente a un sistema deslegitimado. En ese sentido, no podemos construir un país inclusivo, sostenible, justo, si no nos hacemos cargo con urgencia en el tema de las pensiones. Y en ese sentido, la propuesta de Yasna Proboste es transitar a un verdadero sistema de seguridad social, donde tengamos un sistema público, solidario, con ahorro colectivo, que garantice buenas pensiones, que se haga cargo de las discriminaciones contra las mujeres, que efectivamente tenga una transición razonable y por sobre todo también muy importante que sea sostenible fiscalmente, que es lo responsable con las futuras generaciones. Esperamos, como bien decía Roberto, generar un consenso amplio, no solo un consenso técnico, sino un consenso técnico, político y social que permita dar viabilidad a esta reforma y con el sentido de urgencia que requiere, porque los adultos mayores no pueden seguir esperando. Muchas gracias, Macarena. Ahora finalmente le damos palabra a Andra Sutov. Andra, sus palabras finales. Yo quisiera centrar mi cierre en dos aspectos que han estado en el debate. Uno, yo creo que no tenemos que satanizar ni el reparto ni la capitalización. Y de hecho las propuestas que todos nosotros estamos haciendo incluyen ambos componentes. En algunos serán las transferencias del pilar solidario, pero nosotros queremos ir más allá, creemos que hay una justicia contributiva y que se puede hacer reparto con las cotizaciones. Y esa es una diferencia fundamental que nosotros estamos observando con las posiciones no de la socialdemocracia y de la izquierda, sino que de la derecha, que creen que la capitalización individual es la única forma de generar el ahorro. Tanto el reparto como la capitalización son importantes, y ya vimos cuando se le preguntó a Guillermo, él dijo, bueno, si hablamos de un seguro colectivo, ahí sí, porque se comparten riesgos. Exactamente eso es lo que queremos hacer. Y el segundo es el vínculo con el mercado del trabajo. Y la única posibilidad de abordar esto es primero tomar conciencia que tenemos un tema distributivo en Chile muy grande. O sea, la distribución de ingresos y de las remuneraciones es muy mala, y hay un porcentaje muy alto de gente que gana por debajo de ciertos niveles que uno piensa si debieran o no ahorrar a un sistema de pensiones, porque los niveles son realmente bajos de ingresos y para la subsistencia familiar de hoy. En consecuencia, esto de decidir entre ahorro hoy y consumo futuro no es tan claro para esas personas. Entonces, lo que uno tiene que hacer es que el diseño del sistema, y es que lo que se propone en la propuesta de Narváez, es que en el pilar contributivo haya incentivos muy buenos para incentivar la cotización. O sea, además de la garantía del pilar solidario, se van a ir dando, ¿no es cierto?, subsidios cruzados en favor de aquellas personas que cotizan, pero no a partir de un umbral, como lo propone hoy día el gobierno de Piñera, que significa que el que no cumple 20 años de cotización no recibe subsidios, sino que a partir desde cero, que es cuando la gente empieza a hacer esfuerzo. Yo creo que es el tipo de cosas que debemos discutir. Para eso yo he planteado la necesidad de un diálogo social, de acordar los diagnósticos, y creo que debiéramos llegar a acuerdos rápidamente. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Andrés, y con esto cerramos nuestro primer debate previsional. Mañana tenemos un segundo debate centrado en el tema de los impuestos, que está sumamente ligado a esto, con también 6 representantes de las diferentes candidaturas, un tema crucial que también está candente. Les quiero contar a todos que la grabación de este debate va a estar disponible para ser difundido. Ojalá lleguemos a más personas con esta discusión de ideas. Les agradezco a todos por estar aquí, especialmente a mis dos compañeros, a Nicolás Cáceres y Daniel Vizcarra, que han tenido
tenido el trabajo de hacer las preguntas hoy día. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Chao, Gracias. que estén muy bien, un gusto. Luego. Un abrazo a todos. Adiós. Que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, chao. Adiós. El mundo nos ha dado varias señales. Ya nadie necesita ser dueño de su auto para recorrer la ciudad. Ahora compramos todo para nuestro hogar sin salir de casa. Hoy en día, ser una compañía sustentable ya no es una novedad. La humanidad dejó de pensar en la Luna y también se propuso llegar a Marte. Vimos a diferentes mujeres liderar empresas, comunidades y naciones. Y pasamos de ser un país que exporta cobre a uno que también exporta talento. La señal es clara, nada está escrito. Diario Financiero, las señales hay que leerlas.